Quienes aceptaron el llamado de Jesús dejaban todo: campo, casas, trabajo para seguir a Jesús, que no tenía un lugar estable. Podemos mencionar el llamado a Leví en Mateo, en Lucas capítulo 5, en Marcos capítulo 1. Vemos el llamado de Simón, de Andrés, de Jacobo, de Juan. Todos renunciaron a un lugar estable y empezaron a seguir a Jesús. Esto marcó una tradición para la comunidad apostólica de Ananías y Safira. Su historia la puedes encontrar en el libro de Hechos, una historia muy conocida, Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 16. Esta renuncia a todo expresaba una dependencia absoluta en Jesús, una demostración de amor a los hermanos necesitados de la comunidad y que la pobreza ya no era una fatalidad, era una renuncia a prioridades equivocadas, era un ordenamiento de prioridades. Como dice Mateo capítulo 6, verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Hechos capítulo 2, verso 42, nos da una cosmovisión de la vida de la primera comunidad apostólica. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, unánimes, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según sus necesidades. Podríamos decir que esta es la práctica del movimiento de Jesús. Ahora es una tradición practicada en la comunidad apostólica de Ananías y Safira. ¿Quiénes eran Ananías y Safira? ¿Quiénes son estos dos personajes? Ananías significa el Señor es benigno. Era un hombre judío que en esa época estaba casado con Safira. Safira, que significa hermosa. Ambos nombres eran arameos. Estos eran esposos y juntos tenían una heredad. El término griego usado para heredad es chema, que significa posesión, propiedad, terreno. Heredad es un sinónimo. Podríamos decir que Ananías y Safira eran discípulos, entre comillas, acomodados económicamente. Es la sensación que uno ve cuando lee un poquito sobre este matrimonio. Este matrimonio parece ser que eran de los discípulos que estaban acomodados económicamente, de los que en el movimiento, por decirlo de alguna manera, de Jesús, se reconocían como los seguidores con hogar, con propiedad, con bienes, los cuales estaban llamados a ayudar a los discípulos con más necesidad. Es como el pasaje que Jesús le dice al joven rico: anda, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres. Aquí hay una conexión, y Lucas presenta la conexión que hace de Ananías y Safira con un miembro llamado José. Lucas trata de conectar a Ananías y Safira con la misma situación socioeconómica de otro miembro de la comunidad llamado José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, ya que la historia, el pasaje, el relato empieza después de terminar de contar que este discípulo tenía una heredad y la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos capítulo 4, verso 36 y 37. Pues el relato de Ananías y Safira es enlazado al relato de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Inmediatamente empieza el capítulo 5, y lo interesante es cómo enlaza esta nueva parte de su relato con lo que ha contado de Bernabé, diciendo: pero cierto hombre llamado Ananías y Safira su mujer, conectando la acción de Bernabé con estos dos miembros de la comunidad, hay una diferencia entre ellos. Los menos acomodados en esta comunidad eran los discípulos llamados los del camino. Así se les llamó a los ciegos, a los mancos, a los paralíticos, a los leprosos, a todos los desposeídos, a los sin techo, a los que no tenían propiedades. Lo único que tenían era el camino por donde andaban. Eran los lugares donde dormían.
¿Qué le impidió a Ananías y Safira despojarse de todo? Sabemos que Ananías y Safira lo que querían era impresionar a los discípulos. Querían impresionar a los miembros de la iglesia, eso es así. Querían estar en boca de todos. Qué matrimonio, ¿verdad? Qué ejemplo. Tienen una heredad, la venden, dan una parte a los discípulos. ¡Wow! Quiero ser como Ananías, quiero ser como Safira. ¿Qué fue ese algo que le impidió a Ananías y Safira despojarse de todo y ayudar a sus hermanos más necesitados de la comunidad? El pecado. El pecado de Ananías y Safira. Ese pecado que luego trae consecuencias. Este es el primer pecado que se presenta como... Podríamos decir que el pecado de Ananías y Safira es el primero que se presenta en esta comunidad. Lucas así lo confirma. Está hablando del mal testimonio de este matrimonio que es contrario a la vivencia en comunidad. Hay muchos que viven en comunidad y otros que viven en comodidad, ¿verdad? Pues a través de este texto podemos afirmar que el pecado de Ananías y Safira fue mentirle al Espíritu Santo. Así lo dice Lucas a través de este relato. Hechos capítulo 5, verso 3. Es el encuentro que tuvo Pedro con este matrimonio. Lucas nos cuenta que el apóstol Pedro le da otro término a este pecado de mentir al Espíritu. Le llama tentar al Señor. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo? Versículo 9. Entonces uno debe asumir que mentirle a Dios es tentar a Dios, porque es faltar el respeto, es dejar de creer en Él. Vemos que Pedro agrega otro término. Y Lucas así lo presenta en el relato. El Espíritu del Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ahora menciona Pedro el Espíritu del Señor. Hay unas consecuencias de este pecado de Ananías y Safira. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y en Hechos capítulo 5, verso 5, se nos habla de una muerte inmediata de Ananías. Dice la palabra, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En el griego dice que mientras Ananías escuchaba las palabras que hablaba Pedro, cayó al suelo y expiró. Y aquí tenemos un caso en el que el juicio de Dios se ejecuta de inmediato. Hay otros casos en la palabra en que los pecadores son castigados con la muerte súbita. Por ejemplo, Nadab y Abiú. Te invito a que lo leas, Levítico capítulo 10. Uza también. De esto hace unos meses atrás, el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo en Alcalá de Henares, Marcos 10, habló de él, habló de Uza y dio todos los aspectos. Y habló de la muerte súbita. Habló de esa muerte de inmediato. El veredicto de Dios en contra de Ananías y Safira resultó en una ejecución inmediata. En cada ejemplo, la pena capital, por decisión divina, por decisión de parte de Dios, transmite algo importante. En el caso de Safira, Pedro dicta el veredicto que Dios ejecuta. La muerte de ella es la misma forma en la que muere su esposo. Es decir, mismo pecado, misma sentencia y los mismos sepulteros. Dice que fueron los sepulteros los jóvenes que estaban en esa comunidad. Es curioso que no dice ancianos, que no dice hombres mayores, que no dice los pastores, no, dice los jóvenes de esa comunidad. Y este es un mensaje para jóvenes. Qué bueno que haya jóvenes en las iglesias con ese espíritu, de espíritu voluntarioso, de trabajar. Esos jóvenes estaban aprendiendo. Estaban poco a poco adentrándose en esta aventura, por decirlo de alguna manera. Hay motivaciones, había motivaciones en Ananías y Safira. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses y sustrajeses del precio de la heredad? Esta es la pregunta que hace Pedro a Ananías.
De la pregunta anterior podemos ver cómo el apóstol afirma que el proceso que vivió Ananías fue haber producido y llenado su corazón de avaricia, haber permitido que Satanás llenara su corazón. Ananías y Safira vivían en hipocresía porque el pecado estaba dentro de ellos. Ante la comunidad, Ananías y Safira se presentan como Bernabé. Vieron el ejemplo de Bernabé y lo intentaron imitar de una manera diabólica. Ellos no tenían amor hacia los necesitados, Bernabé sí. A este matrimonio les dolía compartir todo. Por eso comparten una parte, dando a entender que, bueno, vamos a compartir, cariño, una parte por si no funciona. Por si vemos que este ministerio no va hacia adelante. Nos guardamos algo, así salimos de este ministerio y ya tenemos con lo que sobrevivir. Da esa sensación, ¿eh? A este matrimonio les dolió compartir todo, como lo hizo Bernabé. Así que sustraen una cantidad de lo vendido y así tendrían el mismo reconocimiento que la comunidad le dio a Bernabé. Este matrimonio vivía en hipocresía, querían ser reconocidos. Como Baruch, el escriba de Jeremías, si no me acuerdo. Si no recuerdo bien que era, creo que era el escriba de Jeremías. Y Baruch pasa por un momento. Quería gloria, quería riquezas, quería ser reconocido, quería el reconocimiento del hombre. Pues aquí tenemos a un matrimonio que querían ese reconocimiento. Hay un proceso del pecado, una atracción, una seducción, y después que ha sido concebido, el pecado se da a la luz. Y después llega la muerte. Es decir, se comete el pecado, se realiza el pecado, que es lo único que podemos ver del pecado. Nos tenemos que cuidar de caer en ese mundo que les tenía envueltos a Ananías y Safira. Lo que aprendemos de esta historia es que no podemos tentar al Espíritu del Señor. A veces hay personas, a veces nosotros incluso, yo también me incluyo, creemos que Dios no nos mira, no nos escucha. Podemos escondernos del hombre, podemos hacer cosas ocultas ante los ojos del hombre y ellos no saben lo que están haciendo, pero ante Dios no nos podemos esconder. Podemos mentir al líder, al pastor, a la autoridad, a la iglesia, pero a Dios no le podemos engañar. A lo mejor Dios no hace un juicio de inmediato, pero Él tiene muy en cuenta cada mentira, cada engaño, cada hipocresía, cada falsedad. Y eso el Señor lo guarda para el día del juicio, en el que todos daremos cuenta de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Y Dios hizo un juicio inmediato a este matrimonio. Era el primer caso de la comunidad y a esto se le llama juicio paradigmático. Así lo dice en internet. Dios con este juicio inmediato dio un toque de atención a la comunidad. Es como si les dijera, así como murió esta pareja, morirá todo aquel que practique lo mismo. Y hubo temor en el pueblo a causa de lo que sucedió con Ananías y Safira. Mira lo que dice el texto. Y hubo grande temor en el pueblo. Este es el efecto que el Espíritu Santo de Dios desea alcanzar en nosotros hoy. Que temamos, que no lleguemos a ser falsos, mentirosos, que haya temor a Dios, que haya un respeto a sus cosas. Habrá temor en todos los miembros de la comunidad, habrá milagros y prodigios en el pueblo, habrá unanimidad, unidad de pensamiento, de opinión, de voluntad. Todos se congregarían juntos. Es una historia trágica de un matrimonio que quería impresionar al hombre.
Querían recibir reconocimiento por parte del hombre. Vieron que un discípulo entregaba todo para el bien de la comunidad, para el bien de la iglesia, para darle a los pobres, a los que necesitaban, y lo intentaron imitar. Pero en vez de dar todo, dieron una parte, y la otra se la guardaron, por si fallaba. Por si fallaba la comunidad, por si fallaba la iglesia, tener un poquito ahí guardado, escondido. Intentaron engañar al Espíritu del Señor. Y después viene el juicio, de inmediato. Que eso no nos pasa a nosotros, que engañemos al Espíritu. Al hombre sí que le podemos engañar. Ellos no saben lo que hacemos, a escondidas, a solas, pero Dios sí lo sabe, y Dios en su tiempo hará justicia. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de arrepentirnos de las cosas que hacemos a escondidas, esos pecados que cometemos a escondidas sin que nos vea el hombre, sin que nos vea el pastor, el líder, la esposa o el esposo, o nuestros padres. Dios sí que nos está viendo y está tomando nota y hará justicia en su tiempo. Si estás en pecado, si hay pecados ocultos en tu vida, es tiempo de presentarlos ante Dios. Mejor presentarlos ahora ante Dios, a que sean expuestos públicamente, porque llegará la vergüenza. Y cuando se expone un pecado que hemos cometido y se entera todo el ministerio, se entera la iglesia, se entera la familia, uno no sabe dónde esconderse. Uno se siente señalado. Y a lo mejor esa vida no vuelve a ser la misma. Mejor confesar nuestros pecados ahora. En lo íntimo, acércate a tu líder, a tu autoridad, a tu pastor y dile: estoy cometiendo este pecado. Antes de que ese pecado salga a la luz, y entonces la situación será mucho peor. La situación te va a avergonzar y muchos te van a señalar, te van a criticar, porque esto es así. Somos así, expertos en criticar, en juzgar, en resaltar el pecado de los demás. En vez de restaurar a la persona, lo que hacemos es expandir más ese pecado, ese fallo que ha tenido. Mejor confesar ahora nuestro pecado ante Dios. Entra a su presencia ahora que puedes. Ahora que estás escuchando este mensaje, entra a la presencia de Dios, humíllate, reconoce tu pecado. No lo dejes pasar porque, quién sabe, en un futuro el Señor lo muestra a la luz y lo ven todos. Y entonces llegará la humillación a tu vida. Este es el ejemplo de este matrimonio, Ananías y Zafira. De ellos aprendemos lecciones importantes que tú y yo no tenemos que cometer.